Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. 43. Friezas strongest dice. Jinyu dice. 43. La fuerza más fuerte de Freezer. Fuerza Jinyu. Hombres, decid la palabra. Heize aquí. Burter aquí. Guldo aquí. Y Rekoome también está aquí. El capitán Jinyu sonrió, aunque solo levemente. Ahora, Rekoome, conoces las reglas. Aunque no me importa el trueque, al hacer la prueba oficial debemos uniformarla. Perdona por eso, capitán. Ven aquí. Un poco más de fuerza de la necesaria, pero lo permitiré, pensó Jinyu mientras se acomodaba un poco más en el asiento de su cápsula. Después de todo, a veces la pasión puede ser algo maravilloso. Prefiero mucho más tener a alguien emocionado por completar una misión que a alguien a quien apenas le importe. Ese había sido el problema cuando el rey Cold le ordenó establecer la fuerza Jinyu hace casi un siglo. Había muchos guerreros poderosos en lo que, en aquel entonces, se llamaba la fuerza fría. Pero encontrar el temperamento adecuado era difícil. Como le había explicado al Rey Frío, un hombre podía ser el luchador más letal de todo el universo, pero si no podía trabajar bien en equipo, sería más un peligro que un activo. Un solitario que quisiera hacerlo todo por sí mismo simplemente no lo haría, ya que no podría trabajar con otros para completar tareas que estaban fuera de su alcance, ni ofrecer ayuda cuando fuera necesario. Tenía que haber orgullo, pero tenía que estar equilibrado con humildad, alguien que quería dar lo mejor de sí pero recordaba que la gloria a la causa era más importante que la gloria a sí mismo. Jinyu se había visto obligado a tratar varios posibles miembros de la fuerza Jinyu porque se negaban a jugar bien con otros. Intentarían dar órdenes, pensó. Pensarían que no necesitaban hacer ciertas tareas porque estaban por debajo de ellas. Se burlarían de otros miembros de la fuerza por ser tontos o tontos. Por supuesto, tenía que tener cuidado y asegurarse de que alguien también pudiera trabajar de forma independiente. Ese era, por supuesto, el otro extremo del espectro. Muchos en la fuerza fría pensaban que era perfectamente aceptable dejar que otros hicieran todo el trabajo mientras permanecían al margen. Por eso nunca serían poco más que simples soldados rasos. No tenían ambición. No era cobardía, eso era un error común. No, era falta de motivación. Fueron valientes pero, perezoso. Sí, vago. Cada uno de mis hombres tiene el equilibrio perfecto entre los dos extremos, pensó para sí. Están dispuestos a hacer lo que hay que hacer, pero están dispuestos a pasar a un papel de apoyo. Entienden que la gloria se puede repartir no hace falta atiborrarse de ella como si fuera la única persona en la mesa, desesperada por comer hasta saciarse antes de que la comida se estropee. Pero también saben cuándo es hora de dejar de hablar y empezar la cena. Se frotó el estómago. Quizá simplemente tenía hambre. La cuestión era que tenía que haber la mezcla adecuada. Y todos sus hombres lo tenían, aunque en diferentes cantidades y para distintos objetivos finales. Joice, ¿nos han dado luz verde para la aproximación? No me gustaría que nos retrasaran soldados de la fuerza Freezer que solo hacen su trabajo. Está tardando un poco más en llegar hasta ellos, capitán, respondió Heize. Hay algún problema con las naves principales de apoyo y han pasado a las de respaldo para la comunicación. He llegado a ellos, pero es más lento de lo normal. Deberíamos poder estar en contacto total con ellos y obtener la aprobación antes de llegar a ellos. Jinyu asintió tras un momento, aunque Heize no lo notó. Las cápsulas solo tenían unidades de comunicación, no pantallas de visualización. Al fin y al cabo, esos se usaban para estudiar y entretenerse. Supongo que poco más podemos hacer al respecto. Y mejor que sean cautelosos que demasiado cautelosos. Era un poco demasiado vanidoso y si las cosas no salían según lo planeado, tendía a entrar en pánico. Le gustaba que las misiones salieran exactamente como las habían repasado y, aunque tenía buenas técnicas de improvisación, no era su fuerte. Tampoco tenía poco respeto por sus enemigos y, aunque Jinyu, por supuesto, podía entenderlo, eso no significaba que no se pudiera tener buenos modales. Eso era algo que llevaba más de 50 años intentando enseñar a Heize y el hombre era sin duda mucho mejor que cuando fue seleccionado por primera vez para la fuerza Jinyu. Quiere ser comandante de su propia fuerza algún día, igual que el Rey Frío me pidió que dejara de ser el entrenador oficial de la Fuerza Fría y me convirtiera en comandante de este escuadrón de élite. Aún no está listo, pero dentro de 50 años. Sí, creo que estará listo entonces. En voz alta dijo. Burter, ¿qué sabemos de este planeta Namek y su gente?
Muy poco, me temo, dijo Burter, aunque para su crédito no tembló ni tartamudeó. No parecía tener miedo de no tener la información. Nuestros científicos solo han podido examinar los restos de los namekianos que se suicidaron en lugar de ser capturados. Por lo que hemos comprobado, sus estómagos no están diseñados para soportar alimentos sólidos, pero tampoco tienen forma de licuar nada de lo que puedan comer. Eso nos ha llevado a creer que viven principalmente del agua. Así que será más difícil reabastecernos nosotros, comentó Jinyu. Pero Burter intervino. Aunque no podemos estar seguros, puede que haya animales de caza en el planeta. Muy cierto. Burter. Arrogante y orgulloso de su velocidad, hasta el punto de hacer afirmaciones que, francamente, preocupaban mucho a Jinyu. Si alguna vez se atrevía a decírselas a Lord Freezer, podría acabar muerto por intentar decir que era mejor en algo que el príncipe. Nunca sería un líder, estaba encantado de apoyar. Mientras Jinyu dejaba a Heize a cargo de las misiones, queriendo darle la oportunidad de ver cómo manejaba problemas difíciles, Burter era su verdadero segundo al mando. Era absolutamente brillante, capaz de adaptarse rápido y le recordaba mucho a sí mismo cuando era más joven. No sabía si Burter se iría con Heize cuando se fuera o si se quedaría, pero el equipo que lo tuviera sería más fuerte con él cerca. Guldo, ¿qué opinas del plazo? Preguntó Jinyu. El más bajo del equipo tardó un momento en hablar. Lo he estado revisando y diría que, en el mejor de los casos, estamos hablando de 2 días. Pero debo advertirte que no creo que eso sea posible. Incluso la cosa más pequeña tendría que enamorarse perfectamente de nosotros y espero que nos encontremos con problemas. Y eso suponiendo que el señor Freezer no quiera que nos vayamos después de completar la tarea que nos ha encomendado. Si las cosas han ido mal y ha perdido hombres, puede que necesite que demos un paso adelante y tomemos el mando de los escuadrones hasta que lleguen refuerzos. Guldo, tras perder un escuadrón que había comandado, quería demostrar que pertenecía a la fuerza Jinyu y siempre temía ser reemplazado. Eso le hacía útil para sus compañeros y salvaje en el campo, aunque su actitud necesitaba mejorar. Era grosero y guardaba rencor, necesitaba aprender a dejar ir los desaires porque, si no, acabaría solo. Pero Jinyu estaba satisfecho con su astucia y su forma de pensar fuera de lo común. Recoome, por favor dinos cuál será la primera orden del día. Recoome tragó saliva y Jinyu permaneció en silencio. Oh. Tenemos que encontrar al señor Freezer y hacer un check-in. También querrá a los nuevos exploradores que tenemos. Correcto, dijo Jinyu. El resto del equipo, por supuesto, ya sabía todo esto, era de su vieja experiencia, pero no les molestaba que se lo recordaran. Recoge. Jinyu sabía que había muchos en la fuerza de Freezer que se sorprendían por la paciencia que le mostraba. Casi tantos que se sorprendieron por cómo actuó Recoome. Les habían hablado del gran guerrero que podía mirar a través del campo de batalla y, tras ver solo a unos pocos soldados enfrentarse a sus enemigos, sabía a la vez cómo derrotarlos y con la menor energía posible. Jinyu había visto a más de un soldado de la fuerza de Freezer desinflarse al conocer a Recoome y ver que no se parecía en nada al guerrero del que hablaban los veteranos con asombro. Había una respuesta sencilla para eso. No era el mismo Recoome. Recoome Jr. Era hijo del legendario Recoome, el primer segundo al mando de Jinyu. Uno de los mejores luchadores que Jinyu había visto jamás, una maravilla en el campo de batalla. Y un buen amigo. Cuando llegó a punto de retirarse, se marchó con todos los honores, incluso Lord Freezer afirmando en una carta que la fuerza de Freezer no sería la misma sin él. Jinyu había intentado encontrar un sustituto para él varias veces, pero ninguna había funcionado, hasta que Recoome Jr. demostró su valía durante la toma del planeta Eleviso, derrotando a los Chanus aunque sorprendieron a los escuadrones enviados allí uniéndose a sus enemigos jurados, los Zeblas. Jinyu había decidido reclutarlo y, aunque aún tenía mucho que aprender, Jinyu estaba seguro de que sería mucho mejor que su padre. Muy bien entonces. Deberíamos estar en el planeta en unas horas, suponiendo que Heize pueda pasar sin retrasos. Luego podremos reunirnos con Lord Freezer y ver cómo arreglar todo esto. Jinyu sonrió mientras apagaba las comunicaciones, acomodándose en su silla, solo para hacer una mueca y llevarse la mano al estómago. Aunque conocía toda su cápsula de arriba a abajo, se tomó varios momentos para asegurarse cuidadosamente de que no había nada grabándole antes de trabajar en quitarse la armadura del torso. Lo que encontró fue exactamente lo que esperaba, y rezó para que no estuviera allí.
La carne morada de sus abdominales se agrietaba mucho y se secaba horriblemente, haciendo que las secciones fueran de un color púrpura grisáceo en lugar del vibrante púrpura que todos veían. Cuando se agachó para tocar una de las manchas, la piel costrosa se deshizo en polvo, dejando una mancha oscura en su vientre. Jinyu apretó los dientes frustrado. Este cuerpo, está llegando al final de su vida útil, pensó. Cuando reclamó esta forma por primera vez, resultó ser exactamente lo que necesitaba para ascender dentro de la fuerza fría. Resistente y con un nivel de poder enorme, había ayudado a Jinyu a hacer mucho. Habría seguido siendo un soldado patético si no fuera por el cuerpo que había ganado. Pero eso había sido hace casi 300 años y el proceso de muda que antes era una molestia ahora estaba fallando. Antes de que su piel se desprendiera en gruesos trozos, ahora era frágil al tacto. Peor aún, la carne de debajo no se estaba formando correctamente en absoluto. También había notado otros problemas. La zona donde sus cuernos salían de la cabeza le picaba a menudo. Sus papilas gustativas no eran tan sensibles. Sus pies empezaban a perder sensibilidad. La verdad era clara, evidente y dolorosa. El cuerpo estaba llegando al final de su ciclo vital. ¿Y todavía no he encontrado un reemplazo? Pensó amargamente. Hay muchos guerreros fuertes ahí fuera, pero son demasiado conocidos por la fuerza. La mayoría de los veteranos saben que no hay que mencionar mi capacidad para cambiar de cuerpo y los más jóvenes, la realidad era que a Jinyu le gustaba que le vieran como poderoso y temía que eso desapareciera si la gente descubría que gran parte de su fuerza venía de que se la robaba a otros. Pero ahora no se puede evitar, quizá un namekiano podría funcionar. Se supone que son bastante fuertes. Miró por el ventanal, sabiendo que Namek corría hacia él. Quizá este viaje sea la solución que necesito. MC. Goku tenía los ojos cerrados, haciendo uno de esos entrenamientos mentales que él y el resto de los guerreros Z adoraban hacer cuando no podían pelear realmente. Sin embargo, me dijo que lo había mejorado porque ahora cualquiera que hubiera estado cerca y visto luchar podía crear un duplicado mental, permitiéndole luchar por sí mismo. Normalmente no sería tan bueno como un entrenamiento real, porque al fin y al cabo solo estaba en tu cerebro. Bulma no entendía nada cómo funcionaba, porque para ella era simplemente, imaginando algo. ¿Cómo podría eso hacerte más fuerte? Pero, curiosamente, lo había entendido completamente y eso no tenía nada que ver con el conocimiento de mi mundo. Piénsalo como actuar en una obra de teatro, le dije después de lo que pareció la 20ª vez intentando entender. Le frustraba que solo ella, Isko y yo no pudiéramos realizar el método y no paraba de quejarse con nosotros dos por ello. Ensayas las líneas en tu cabeza una y otra vez. Pruebas diferentes inflexiones, tonos y velocidades. ¿Me estás tomando el pelo? Hecho como una pregunta, como una afirmación plana, como un rugido. Con rabia, risas o tristeza. Lo pruebas todo así, cuando subes al escenario con los otros actores, ya lo tienes resuelto. No es tan bueno como reaccionar con ellos porque obviamente no sabes cómo reaccionarán, pero es mejor que nada. Bulma acabó resoplando y diciendo que aún así no debería funcionar para pelear. Mi ejemplo fue todo sobre la voz, no desarrollar músculos ni cosas por el estilo. Isko le había señalado que era energía ki y por tanto no tenía sentido de todos modos. Y al final ella lo aceptó. Normalmente no era tan bueno como entrenar con una persona viva. Pero Goku, siendo Goku, había decidido llevar incluso su cerebro al límite y luego superarlo creando a los Vengadores para luchar contra él. Y no solo los Vengadores con los que luchamos al principio, como me había explicado. No, eso sería demasiado fácil. Había decidido mezclarlos con los guerreros Z para crear Vengadores aún más fuertes para que él luchara. Un Capitán América que podía crecer y estirar los brazos como Senza. Un Aokeye que era un Triclops. Tony Stark lanzando discos de truco. Una Viuda Negra que podía lanzar explosiones de ki. Oh, pronto podrá aprenderlo. Goku me había chirrido. Me he dado cuenta de que tiene mucho ki, probablemente sea tan fuerte como Raditz cuando llegó a la Tierra, al menos en potencial. Estoy deseando volver allí dentro de 1 o 2 años y ver qué ha aprendido. Por supuesto que Goku convertiría a uno de los Vengadores en un Kieslinger, pensé para mí misma, viéndole quedarse completamente quieto, acurrucado en posición de loto, con los ojos cerrados y el rostro relajado salvo por algún que otro espasmo. Habíamos decidido que le sería útil practicar algunas de las cosas que había aprendido en esa otra tierra ahora, antes de llegar a Namek. No es como si pudiera pilotar la nave. Goku había admitido que ni siquiera sabía conducir un coche. Y el anillo de la onda era otra cosa que solo yo podía manejar.
Así que mejor entrenara mientras yo me encargaba de colarnos en el planeta. Sabía que en la serie Goku había alcanzado los niveles de poder que le permitieron destruir por completo la fuerza Ginyu gracias a entrenar con el Rey Kai y luego estar cerca de la muerte una vez. Una segunda vez en el planeta ayudándole al menos a sobrevivir a Freezer hasta que se convirtiera en Super Saiyan. Pero ahora las cosas eran muy diferentes. Es más fuerte, pensé para mis adentros. Incluso sin casi morir enfrentándose a Thor, luego a los Vengadores, a los Chitauri y finalmente al propio Thanos, todo eso le ayudó a hacerse más fuerte. Y luego está lo que el rayo de Thor le hizo, me pregunté a medias si Thor había estado luchando contra el control mental y había hecho la voluntad de Loki, pero la había retorcido para ayudarle. Lanzar rayos para casi matar a Goku, pero luego le curó al instante. No. Decidí, desechando ese pensamiento, el rayo le afectó, pero Thor no tenía ni idea del aumento de poder. Y aunque lo hiciera, no es sanador, negué con la cabeza. Es posible que solo absorber rayos inmortales fuera suficiente para darle a Goku un enorme impulso de poder porque el hecho era que Goku ya había superado a Senza en cuanto a poder, al menos tal como lo habíamos dejado. No sabía si estaba cerca de donde debería estar si seguíamos el canon, pero era mucho más fuerte. ¿Y tú también? Pensé mientras desplegaba mi magia de bien y mal. Eres mucho más fuerte. La prueba de la fuerza de Goku era su nuevo ataque de ki. En mi caso era que mis ataques cambiaban. Desfile Negro había sido el primero, pero intuía que todos mis hechizos serían mucho más fuertes y tendrían efectos mejorados. Satén Blanco sin duda había salido mejor de lo que esperaba, casi matando a Thanos cuando lo hice, y probablemente mis otros hechizos también habrían cambiado. ¿Y no puedo practicar ninguno hasta que aterricemos? Pensé mientras movía la nave por el largo camino arqueado que nos ayudaría a evitar las naves de la Fuerza Freezer y aterrizar sanos y salvos en Namek. Según el panel de control, eso solo nos llevaría unas 4 horas, y eso si no se metía en problemas. Podrían ser 6 horas y eso me ponía nervioso, casi lo suficientemente nervioso como para usar el anillo de onda de nuevo y llevarnos directamente al planeta. Pero la paciencia se estaba imponiendo por ahora. Solo el tiempo suficiente para intentar averiguar qué coño me está pasando, pensé mientras reabsorbía mi magia. Las últimas veces que salvé un planeta obtuve un aumento de poder, pero no esta vez sabía que eso no era del todo cierto. Podía sentir que mi poder había aumentado. Cada vez que me exigía, mi magia se hacía más fuerte. Cuando empecé a entrenar con Baba fui muy cuidadosa de no pasarme nunca. Había supuesto, como en muchas obras de ficción, que solo había una cantidad limitada de magia en mí y que tenía que acumular mis reservas. Baba se rió de eso, mucho. Y un tiempo insultantemente largo. Pero finalmente explicó que, aunque la magia se puede conseguir, por supuesto, se trata más de fortalecer lo que tienes. Lo había comparado con una olla a presión o una tetera. Por supuesto se podía añadir más agua, lo que hacía que se desbordara más rápido, pero entrenar era como añadir calor a todo, haciendo que la magia se expandiera y así aumentara la presión. Pero no es así en absoluto. Baba entonces me gritó y me dio un golpe en la nuca. Y luego está lo que dijeron Won y el anciano. Pensé para mis adentros. Estoy cerca de convertirme en el hechicero de plata, pero aún no he llegado. Mi magia no funciona bien junta. Baba me había dicho que el hechicero de plata usaba la magia de una forma imposible. Que usaban la magia del bien y del mal en armonía. Y ahora podía entender por qué se sentía así, después de haber pasado un año lanzando hechizos. Cuando usaba satén blanco o desfile negro, una de mis fuentes de magia se desplazaba hacia un lado y la otra era la dominante. Significaba que, a pesar de toda la magia que tenía, solo era la mitad de fuerte en una batalla de lo que debería ser, al menos sobre el papel. Sería como Goku que solo pudiera dar puñetazos cuando estaba completamente quieto o patear cruzando los brazos sobre el pecho. Nada funciona en conjunto. ¿Y soy lo bastante hombre para admitir que intento empujar todo esto? Pensé. Conocía mi propia actitud ante las cosas. Cuando hay un problema, no se debe dejar que se enquiste. En cambio, era importante atacarlo por completo, atacándolo tan fuerte y rápido como se pudiera. No había forma de ir poco a poco para mí. Cuando tenía un músculo tirado no lo masajeaba suavemente. No, apretaba los dedos contra ella tan fuerte que acababa prolongando el proceso de curación. Cuando necesitaba aplicarlo frío, opté por el frío más frío posible. Cuando necesitaba calor, subía el volumen casi hasta que abrasaban. Lo mismo ocurre con mi magia, pensé para mis adentros. He estado intentando intimidar a la magia buena y mala para que se lleven bien. Pero quizás sea más bien un toque blando. Era la idea correcta.
La mejor idea. Probablemente la única forma de que mi magia se comporte como debería. El problema era, íbamos a entrar en la guarida del dragón y ahora no era momento de intentar aprender una nueva forma de lanzar hechizos. Excepto que quizá también sea la única forma de derrotar a Freezer, pensé. Afronta los hechos, Goku no es lo suficientemente fuerte. Es poderoso, y todos los guerreros Z de los poderosos. Chi-Chi está al nivel de Raditz y ahora está donde estaba Vegeta. Goku es más fuerte que ambos y es tan fuerte como Senza, que probablemente está muy cerca de lo que Piccolo hizo cuando se enfrentó a Freezer en su segunda era. Yamcha, Krillin y Tien, también son mucho más fuertes y no teníamos los números que tenemos ahora. Pero la realidad es que Freezer está en un nivel tan loco que ni siquiera eso se acercará a lo que necesitamos. Le di vueltas a ese pensamiento, durante unos 5 segundos. Intentando forzar las cosas otra vez, regañé. ¿En serio? ¿Por qué la mitad del tiempo eres astuto y la otra mitad eres un idiota que solo da golpes a cosas? Solté una burla sombría ante eso. Acabaste con Raditz siendo listo. Tus mejores golpes contra Nappa y Vegeta fueron que fueras un astuto. Casi tienes a Thanos hecho un desastre usando satén blanco, por el amor de Dios, negué con la cabeza. Hay formas de derrotar a Freezer que no requieran simplemente aplastarlo hasta dejarlo en tierra. Solo tienes que pensar. Cerré los ojos y empecé a repasar los posibles movimientos que podríamos hacer, los contras y los planos. Solo espero tener tiempo suficiente para encontrar algo que funcione, pensé. MC, nada. Dijo Krillin al aterrizar junto a Yamcha, que negó con la cabeza. Maldita sea, esperaba que al menos uno de nosotros encontrara de Gohan. Estaban fuera del cañón, Senza, Tien, Bulma, Chiaotzu y casi todos los demás namekianos de allí. Los únicos que seguían faltando eran Chi-Chi, algunos namekianos que seguían buscando a los niños y alguien llamado Nail. Krillin no sabía mucho de él, pero según el anciano Mori, se suponía que era el mejor luchador que tenía Namek. Krillin, no sabía cómo sentirme al respecto. Quizá, cuando llegamos aquí por primera vez, si me lo hubieran dicho, me habría emocionado. Pero viendo lo que Larin y esos otros luchadores podían hacer, y que tampoco importaba contra los hombres de Freezer, recordó aquella pelea contra el alienígena rosa y cómo Larin y los otros guerreros namekianos habían sido completamente destruidos por él. Quizá este tal Nail sea más fuerte, pero hasta que no lo sepa con certeza me preocupa que lo que los namekianos piensan que es un luchador fuerte y lo que nosotros creemos que es sean radicalmente diferentes. Es un chico listo, dijo Yamcha, intentando que Krillin no se enfadara demasiado. Después de todo, logró escabullirse de todos nosotros. Seguro que puede colarse con Freezer y sus secuaces. Quizá, pero hasta que lo sepamos, no podremos centrarnos en lo que tenemos que hacer. Krillin se balanceaba de un lado a otro sobre sus talones. Bien, tenemos que pensar en esto. Gohan pidió el radar de dragón, ¿verdad? Sí. No pediría eso solo porque le pareciera guay. Deberíamos habernos dado cuenta. Krillin negó con la cabeza. Quería ayudar, así que va a por las esferas del dragón. Claro, ya lo imaginábamos. Excepto que casi todos los tenemos, ¿no? Yamcha frunció el ceño antes de inclinarse hacia el cañón. Anciano Sax. ¿Cuántas esferas del dragón tenemos actualmente? Ahora mismo tenemos 3, N4. 4 esferas del dragón. Nail ha traído consigo la bola del dragón que pertenecía al señor Guru. ¿Y los otros 3? Preguntó Krillin. El anciano Sax suspiró. Una aldea no fue alertada a tiempo. El explorador que fue allí fue testigo de cómo los hombres de Freezer destruían la aldea y tomaban la bola del dragón. Lo siento, dijo Krillin. Nosotros solo nos enteramos de ello mientras estabas fuera, afirmó el anciano Sax con suavidad, intentando aliviar su carga. Y el pueblo era uno de los más alejados de nosotros. Sabíamos que era una esperanza de tontos. Aparentemente otra aldea también fue destruida, pero no vimos cómo le quitaron la Dragon Ball, así que existe la posibilidad de que estuviera oculta. Y la aldea final, bueno, ese explorador no ha regresado. Pero estaba más cerca que ese más lejano, insistió Krillin. Cuando el anciano Sax se encogió de hombros ante eso, Krillin soltó un suspiro. Entonces tenemos que suponer que la Dragon Ball de allí fue tomada y el explorador fue asesinado. ¿Y eso qué significa? Dijo Yamcha. En el mejor de los casos, significa que Gohan busca una Dragon Ball que estaba oculta, así que eso nos da una oportunidad. En el peor de los casos, va directo a casa de Freezer. Todos se tensaron de repente.
Siento que vienen 3 niveles de poder, susurró Yamcha, aunque no había necesidad real de decírselo a Krillin, ya que él mismo podía detectar la energía con bastante facilidad. Uno era definitivamente muy poderoso, pero los otros dos eran, silenciado. No protegidos, sino que Krillin tuvo la sensación de que estaban disminuidos. Probablemente por una pelea, pensó, solo un alivio saber que claramente estaban vivos. Ese es Nail, declaró el anciano Sax. Reconocería su presencia en cualquier parte. Seguro que ha encontrado a Dende y Gohan. Declaró Yamcha y Krillin se dio cuenta de que Yamcha tenía razón. Los dos niños podrían haberse metido en un lío, pero también era posible que les hubieran regañado por huir y por eso no eran Gohan y Dende. ¿Qué hace él aquí? Preguntó Krillin mientras los demás salían. La mejor pregunta es, ¿por qué no está muerto? Exigió Raditz mientras veía a Nail llevar a Vegeta al cañón. Tiene razón, dijo Tien. ¿Por qué traemos a Vegeta aquí? Eso es demasiado arriesgado. Él está, muy herida, dijo Chichi, sonando completamente cansada. Nail dijo que los Namekianos pueden curarle. Y que Krillin dijo con tono arrastrado. Chichi tragó saliva y de inmediato todos los guerreros Z supieron que no estarían contentos con su respuesta. Porque, es mi hermano. No. No les gustó nada eso. MC. Salak frunció el ceño al mirar el cadáver destrozado del Namekiano que había masacrado. Pensaba que estos tipos debían pelear, murmuró mientras empujaba el cuerpo con la punta de la bota. Para ser justos, comentó Akebi, asomando la cabeza dentro de uno de los edificios, la verdad es que no lo hicimos tan deportivo. Cuando lanzas una bomba justo en medio de un pueblo, les cuesta levantarse y luchar. Ninguno de los dos era el más fuerte de los luchadores de Freezer. No podían lanzar descargas de energía ni nada por el estilo. No, sus talentos estaban en máquinas y cosas así, y solo porque no les molestaba la vista de sangre les permitían salir a misiones en lugar de formar parte del cuerpo de mecánicos. Usaban láseres, bombas y cosas así para ocuparse del asunto. Normalmente eran ellos quienes se enviaban para enfrentarse a razas usuarias de máquinas, ya que no solo podían desactivar esas cosas, sino hacer que las armas se volvieran contra sus creadores. ¿Por qué estamos haciendo esto siquiera? Se quejó Salak. Es un desperdicio de nuestros talentos. Bueno, dijo Akebi, para ser justos, Lord Freezer no sabía que este planeta no tenía tecnología. Podrían haber tenido cosas ocultas, como en Masbro III. Eso fue diferente y lo sabes. Se quejó Salak. Freezer envió soldados solo para que los masacraran, así que nos mandó a nosotros tras ellos. Aquí nos ha mandado sin comprobar nada. Para ser justos, ¿podrías dejar de decir eso? Salak gruñó frustrado. Cada vez que necesitas hacer un punto dijiste para ser justos. No hace falta que digas eso. Solo estoy siendo educado, afirmó Akebi. Y también me ayuda a recomponerme. Me resulta fácil tropiezar, ¿sabes? Salak no dijo nada. Sabía que su compañero estaba avergonzado por las dificultades que tenía para hablar en básico, eso venía de que su especie usaba principalmente silbatos para comunicarse. Sería como exigir que alguien aprenda a bailar de repente en cada conversación. Quizá eventualmente lo entendieran y pudieran comunicarse, pero nunca les parecería natural. Pero también estaba tan profundamente molesto por oír, una y otra vez para ser justos, que no pudo obligarse a disculparse. Así que en su lugar simplemente dijo mientras empezaba a alejarse, bueno, tenemos esa bola del dragón, eso debería agradar al señor Freezer. Habían enviado a Strawberry por delante con la bola del dragón y estaban limpiando. Akebi no dijo ni una palabra. Venga ya. Se quejó Salak. No vas a quedarte de brazos cruzados dándome el trato del silencio, ¿verdad? Cuando su compañero no dijo nada, puso los ojos en blanco. Eres tan. Se giró, y vio a Akebi completamente inmóvil, un namekiano sosteniendo un cuchillo en su garganta. Me llamo Darin, declaró el namekiano, y quiero hablar con tu jefe. MC. A millones de años luz de distancia, Sheno sonrió de repente. Creo que es hora de un arco de relleno de Ayoweien. El arco de relleno de Chaos Theory Z. Cazas de la Guerra Mundial Z. 44. World War Z Fighters, Ayoweien. 44. Cazas de la Guerra Mundial Z, Ayoweien. Abo frunció el ceño cuando abrió los ojos de golpe y miró el reloj, que marcaba las 6 de la mañana. No era que se hubiera despertado lo que le molestara, ni tampoco la hora. Se sentía bien descansado y tendía a despertarse de golpe la mayoría de los días.
Y las 6 de la mañana no era raro para él, ya que solía acostarse temprano, igual que el resto de los guerreros Z. No, lo que le descolocaba era el hecho de estar en su cama, en Capsule Corp. ¿Pero qué coño está pasando? Susurró mientras se levantaba y miraba a su alrededor. Vale, Abo, piensa, acabas de estar en una nave Anamet y ahora estás de vuelta en la Tierra. Eso tiene que significar algo, ¿no? Negó con la cabeza y murmuró, por supuesto que significa algo, idiota. Buenos días, Abo. Dijo el maestro Rossi al pasar por la sala. Buenos días, respondió, solo para detenerse y parpadear cuando varios hechos le golpearon la cabeza. 1. El maestro Rossi estaba muerto, así que no debería estar allí. 2. El maestro Rossi acababa de pasar por la sala, es decir, flotó por el suelo y atravesó una pared. 3. El maestro Rossi estaba vestido. Nunca se vestía tan temprano por la mañana. Oh, esto no puede ser bueno, declaró Abo, saliendo apresuradamente de su habitación solo para encontrarse, de entre todos, con Hércules, que llevaba a Videl sobre sus hombros. Hola, chicos. ¿Notas algo raro? Hércules lo consideró. No lo creo. De repente sonrió antes de alzar la mano para tocar el pie de Videl, jadeando de sorpresa. Excepto que de repente tengo este crecimiento en mí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Empezó a girar y, a pesar del estrés de hace unos momentos, Abo no pudo evitar sonreír al ver a Hércules jugar con su hija. Soy yo, papá. Proclamó Videl, presionando sus manos contra sus mejillas. Ah, bien, bien. Me preocupé un momento. Se rió y volvió a mirar a Abo. No, nada raro aquí. Date prisa ahí dentro. Proclamó el maestro Rossi desde el final del pasillo, mirando fijamente la puerta del baño. Lo digo en serio, Tien, tengo que hacer mis asuntos fantasmales. Y con eso me refiero a... Abo miró a Hércules y Videl que, simplemente se encogió de hombros y volvió a caminar por el pasillo. Vale, dijo, observando cómo Ten por fin salía del baño y dejaba entrar el ghost del maestro Rossi. Vale, no paras de decir eso, dijo Krillin mientras se acercaba, frotándose los ojos. Iba con el torso desnudo, solo llevaba un pantalón de pijama. ¿Qué pasa, tío? El maestro Rossi es un fantasma. ¿Y? ¿Es esto algo nuevo que me acabo de perder? Preguntó Abo. Quiero decir, todos estamos acostumbrados a que los muertos vuelvan, pero normalmente tienen cuerpos y Shenron está involucrado. Krillin lo pensó antes de reírse. Ah, claro, a veces olvido que eres americano, así que no sabes de estas cosas. Le dio una palmada en el brazo a Abo y empezó a guiarle hacia la cocina para desayunar. Esa Yowen. Enseguida Abo lo entendió. Vale, eso lo explica mucho. Sí. Dijo Krillin alegremente. Esta es la época del año en la que los muertos regresan a la Tierra. El maestro Rossi regresará al otro mundo mañana, es solo una visita agradable. No para quien tenga que limpiar el baño, señaló Abo, haciendo que Krillin hiciera una mueca. Así que, se puso a por algo de comida, viendo que los droides de la cocina y Chichi habían decidido hacer gofres para acompañar el tradicional arroz y pescado que normalmente era su desayuno. Con forma de calabaza, ¿hay algo especial que tengamos que hacer cuando es Halloween? Bueno, esta noche vamos a hacer la fiesta de Halloween, dijo Krillin. Eso va a ser divertido. Karaoke, mucha comida buena, algunos juegos de fiesta, Hércules exclamó. Me van a llevar esta en un viaje en tren de Halloween. Levantó a Videl de sus hombros y se dispuso a recoger el desayuno. Chichi, tú y Gohan sois bienvenidos a venir. Creo que me quedaré y prepararé la fiesta, pero estoy seguro de que a Goku le encantaría acompañarte. Y si no, quizá alguien más pueda. ¿Quizá Isko? No me importaría en absoluto, dijo el droide, entrando tanto en su forma de caza como en su forma de droide. Los jóvenes son bastante astutos y disfruto viéndolos para aprender nuevos métodos de torturaros, sacos de carne. Videl se rió ante eso. Y si llego a ellos desde pequeños, puedo empezar a entrenarlos para que comprendan mejor su lugar en el futuro imperio robótico. Todavía tengo un buen sitio allí, ¿verdad? Dijo Abo, levantando la mano. Serás mi mascota más querida. Estoy bien con esto. Se rió y le dio una palmada en el hombro a Isko. Y oye, tu disfraz podría ser de un humano disfrazado de robot. ¿Por qué iba a fingir ser uno de vosotros, aunque fuera para fingir ser realmente yo? Imitar a los humanos. Isko lo pensó durante un momento mucho largo. Y estoy bien con esto, respondió, saliendo de la habitación. ¿Sabes? Tengo que ser yo quien se encargue de él, señaló Hércules. Estarás bien, comentó Abo. Lo más probable. Buenos días a todos.
Goku piaba al entrar, Gohan colgando de su bíceps como el pequeño mono que realmente era. ¿Qué tal? Solo estamos hablando de nuestros planes para Halloween, dijo Krillin. Gran fiesta esta noche. Oh, sí. Estoy deseando que me pida Calazabaz. Son manzanas, Goku, dijo Abo. No, estoy bastante seguro de que son calabazas. Y. Esperar. Contigo puede que en realidad sean calabazas. Se encogió de hombros. En fin, estamos averiguando lo que va a hacer para la fiesta y todo eso, ¿qué harán los niños antes? De repente, sonó una alarma en todo el complejo. Averigua qué es eso. Se quejó Abo, tapándose los oídos justo cuando el Dr. Brief entraba apresuradamente, sacando un mando a distancia y apagándolo la alarma. Perdón por eso. Dijo con una sonrisa, el cigarrillo rozando sus labios. Se me había olvidado lo fuerte que era la alarma. ¿Y qué fue eso exactamente? Preguntó Abo solo para notar que ninguno de los otros cazas Z parecía preocupado por la alarma. Oh, solo mi alarma de no muertos. Parece que los zombies están invadiendo la ciudad. Y vale, eso suena mal, afirmó Abo, pero la forma en que lo ha sacado casualmente hace que, no suena mal. Goku se rió mientras se iba a coger el desayuno, comiendo de pie. Vaya, no es para tanto. Tratamos con zombies casi todos los Halloween. A veces son vampiros, dijo Krillin. Miró la hora. En realidad son un poco pronto este año. Normalmente aparecen alrededor de la hora de comer. A estas alturas parece una tradición. Goku empezó a desayunar apresuradamente y, al ver que los demás no estaban muy preocupados, Abo decidió encogerse de hombros y desayunar también. A estas alturas, después de enfrentarse a alienígenas varias veces, se había vuelto un poco cínico con las cosas. Así que Abo, ¿quieres venir con nosotros a encargarte de los zombies? Preguntó Krillin. Quizá puedas hacerlo un poco más entretenido con tu magia. ¿Tan aburrido? Preguntó Abo, sinceramente sin sorprenderse. Los guerreros Z podían romper montañas, los cadáveres podridos tenían que ser como cazar conejos realmente tontos. Bueno, al principio no lo era, dijo Krillin. ¿De qué estamos hablando? Preguntó Yamcha al entrar, con una toalla alrededor del cuello. Porque había vivido en las pozas del desierto le interesaba mucho y, por ello, se había metido a nadar cada mañana justo al despertarse. Primera limpieza de zombies. Oh sí, la primera vez fue salvaje, dijo Yamcha. Pero se vuelve cansado bastante rápido. Por eso Abo debería venir con nosotros, argumentó Krillin. Tiene magia, así que eso podría hacerlo más interesante. Vaya, sí, tienes razón, Krillin. ¿Qué dices, Abo? Se encogió de hombros mientras cortaba sus gofres. No tengo planes, ¿por qué no? No será un golpe en la cabeza. Pero habrá muchos golpes de cabeza, intervino Goku. Tienes que destruir el cerebro, ¿recuerdas? Y claro. MC, ¿quieres poner alguna restricción? Preguntó Senza mientras se encogía de hombros, mirando la enorme horda de zombies que se movían a una manzana de distancia. Había sido un poco debatido decidir quién acabaría lidiando con los zombies, pero no de la forma que uno esperaría. En vez de ser por fuerza, poder o quién tenía que lidiar con la oscuridad, era más bien decidir quién tenía que hacer la compra ese día. A algunos les gustaba ir de compras, a otros simplemente preferían quedarse en casa. Lo mismo con derrotar a los zombies. Rechazamos a Hércules cuando se ofreció a ayudar, diciéndole que se centrara en Gohan y Videl y en el viaje en tren que les había prometido, e Isko me aseguró que no le importaba ser el segundo acompañante. Después de todo, señor, me informó con un resoplido, aunque no tenía nariz, te quita todo el juego de destruir tus bolas andantes de ansiedad y pus si ya estás muerto. Chichi ya había dicho que quería quedarse y prepararse para la fiesta y Bulma había decidido que quería pasar el día simplemente relajándose, lo que para ella podía ser tener un día completo de spa o estar hasta el cuello en alguna máquina nueva en la que estaba trabajando. No lo había pedido por cortesía. Tien y Chiaotzu también se habían despedido, aunque no querían explicar por qué. Mientras tanto, señoría, lo que dice el maestro Shen sobre nosotros es difamación y calumnia y exigimos que se retiren. Dijo Tien, vestido con traje y mostrando los documentos que repasaban todas las cosas que su antiguo maestro había estado publicando en internet sobre ellos. Y tenemos pruebas que lo respaldan. Maestro Shen, dijo el juez, que era el hombre gato morado, mientras se giraba hacia el instructor de artes marciales, su declaración inicial. El maestro Shen asintió. Señoría, solo soy un simple instructor de artes marciales rurales, MC. ¿Restricciones? Preguntó la UNCH.
Ella no dudó en unirse a nosotros, deseosa de pelear. Eso podría hacer esto un poco más interesante. Senza asintió. Sí, de hecho, ponernos un reto a algunos de nosotros. Oh, ya lo sé. Dijo Goku con una sonrisa. No voy a usar mis brazos en absoluto. Solo patadas. Bueno, voy a intentar quedarme en el suelo, sugirió Krillin. Demasiado fácil si puedo simplemente volar lejos de ellos. Senza asintió. Ambos son interesantes. Se quedó callado, claramente pensando en lo que quería que fuera su restricción. Supongo que no habrá explosiones de ki. Pregunté, mirando a los zombies mientras seguían dando vueltas. Por suerte, parecía que la ciudad había sido muy lista y muy preparada para los zombies porque no había absolutamente nadie cerca. Los edificios estaban sellados y los zombies estaban bastante confundidos mientras se movían, incapaces de encontrar a nadie ni de entrar en ningún edificio. Así que simplemente se estaban chocando y moviéndose, esperando a que apareciera alguien y. Haz algo. Y ese alguien éramos nosotros. Ni hablar, tío, dijo Yamcha, eso haría las cosas demasiado fáciles. Movió la cabeza de un lado a otro antes de sonreír. Lo sé. Mi restricción es que solo puedo usar armas que encuentre por aquí. Para demostrarlo, cogió una señal de stop y la arrancó del suelo, levantándola varias veces y asintiendo. Sí, esto funcionará perfectamente. Me pondré un temporizador, declaró Senza. 5 minutos de lucha y luego tengo que separarme y volver aquí antes de poder empezar de nuevo. Eso va a ser interesante. Dijo Goku. ¿Y tú, Launch? Bueno, como vosotros no usáis ki, yo no usaré mis armas. Giró y luego guardó sus armas. Esta es mi primera pelea contra zombies, así que creo que esperaré las restricciones hasta la próxima. No pasa nada, canturreó Goku, solo hacemos restricciones porque esto ya es algo de moda para todos nosotros. Senza asintió. Aunque normalmente tengo que lidiar con los zombies en los páramos. Hablando de eso, quizá deberíamos comprobar el páramo después de esto. Buena idea, dijo Krillin. No querría olvidar eso y luego aparecerán los zombies dentro de una semana. Eso podría distraer. Empezó a saltar sobre las puntas de los pies. Vale, listo para esto. Chicos, afirmó Yamcha. ¿Por qué no dejamos que Abo y Launch hagan el primer intento? Es su primera muerte de zombies. Es una gran idea. Dijo Goku. Me apunto, Launch sonrió de repente. Oh, tengo una idea. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de tener que terminar esto de verdad? Krillin miró su reloj. Bueno, el Dr. Brief prometió que tendríamos la ciudad limpia antes de la hora de comer. Una de las mejores ideas que se nos ocurrieron para los cazas Z era pasar todo lo que no implicara amenazas alienígenas repentinas a través de Capsule Corp. En ese momento éramos básicamente familia y el Dr. Brief y su empresa estaban bien preparados para atender a los abogados y políticos que salían a montar un escándalo por esa tontería o aquello. Se reunieron con políticos para asegurarse de que la policía no nos molestara si eliminábamos una amenaza, hablaron con los abogados para asegurarse de que todo estuviera en orden y, lo más importante, cobraron el dinero que recibíamos de un público agradecido. También permitía que Goku y sus amigos permanecieran relativamente anónimos. Los guerreros Z no tuvieron problema en salvar el mundo una y otra vez. Les gustaba hacerlo y lo veían como su deber. Pero no querían que los alabaran por ello. Hechos para ser celebridades. Querían simplemente vivir sus vidas tranquilas y en paz. Y entendía esa mentalidad. Sí, había algo que decir sobre la gente que te agradecía tu esfuerzo y se sentía valorada. Pero también había algo embarazoso en que la gente se emocionara contigo cuando sentías que en realidad no habías hecho mucho. Me gustaba que me apreciaran y respetaran, y realmente me gustaba cuando se alababan ciertos aspectos de mi vida, pero tampoco necesitaba que los fans me rodearan. Goku y sus amigos eran incluso peores que yo. Solo querían tener sus peleas y luego retirarse al grupo para celebrar así. Incluso Bulma, por vanidosa que fuera, no quería quedar atrapada por un montón de buenos deseos, que personalmente sentí que venían de su humilde padre. Por eso dirigir todo a través de Capsule Corp fue una bendición. Ellos recibieron todos los elogios, los premios y las medallas, y pudimos hacer lo que necesitábamos. ¿Y también cobrar el sueldo? Pensé para mí misma. Capsule Corp pagará nuestra comida, servicios, cosas así, y luego nos dará dinero para gastarnos.
Y teniendo en cuenta que Bulma y el Dr. Brief apenas entienden el valor del dinero, nos van a dar más de lo que necesitamos. La Unch y Hércules habían sido seleccionados para la iniciativa Z no solo porque eran luchadores hábiles, sino porque no les importaba el protagonismo. Especialmente Hércules, y sería nuestro principal portavoz, recorriendo la televisión y con los aficionados. Por muy nervioso que pudiera ponerse, el hombre era un mentiroso hábil y podría justificar cualquier problema que tuviéramos, dejándome centrarme en otras cosas porque sabía que de otro modo me habría quedado atrapado con su trabajo. Y aunque no me habría importado hacer el trabajo en ese momento, tenía una mejor posición como mago residente. Desde luego no voy a conseguir que Baba lo hiciera, pensé. ¿Y con lo que viene con Buru? Vamos a necesitar a alguien mágico de nuestro lado. Claro, dijo la Unch, sacándome de mis pensamientos. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Una competición. ¿Cómo contar nuestras bajas? Preguntó Krillin. Eso es divertido. No exactamente, dijo la Unch. Vamos a ir uno a uno y cada persona tiene que ser lo más creativo posible para derribar a uno de los zombies. Declaró Yancha. Eso sería divertido. Ayúdanos a lucirnos. Y nos obliguen a ser creativos, afirmó Sansa, sonando un poco más como Kami en ese momento. He comprobado que a veces nos quedamos atrapados en los mismos movimientos y no es hasta que nos enfrentamos a una amenaza realmente seria cuando intentamos pensar en formas únicas de derribar a nuestros enemigos. Esta es una oportunidad para practicar eso. ¿Podemos mantener las restricciones? Dijo Goku. Eso añadiría un reto extra. Me parece bien, pero solo si tú quieres, dijo la Unch antes de girarse hacia mí. Así que, ¿quieres empezar? Mi madre no crió a ningún tonto, respondí, señalando a la horda. Las damas primero. Ella sonrió con suficiencia antes de tenderle la mano de repente. Abo, ¿puedes fabricar armas con tu magia? He aprendido a transfigurar cosas. Yamcha. Sostuvo la señal de stop. ¿Qué necesitas? Katana, dijo la Unch y asentí, concentrándome en la imagen del arma en mi cabeza. Había descubierto, curiosamente, que cuanto más compleja era un arma en mi cabeza, más fácil era formarla. Pensaba que sería al revés, pero parecía que tener una imagen clara me ayudaba a crearlo mejor. Por ello, en lugar de simplemente hacer una katana estándar, me centré en crear una katana bastante única. Un mango envuelto en cuero azul, con varias plumas doradas colgando de una cadena corta y una hoja larga y delgada de filo mortal. Mis manos brillaban mientras realizaba la transfiguración, sin necesidad de pronunciar el nombre del hechizo, ya que era bastante básico, muy parecido al ataque básico de la bola de ki. En cuestión de segundos, la hoja apareció en las manos de Yancha. Necesitaré tela si quieres una funda, le dije. Es más fácil hacer algo si el objeto original está hecho de materiales similares. Veamos cómo funciona esto, dijo la Unch antes de dar unos cuantos golpes a la hoja, sonriendo al ver que el equilibrio le funcionaba. Vale, Goku, ¿te importa separar uno de la horda? Voy. Dijo Goku, desapareciendo en un destello de velocidad antes de volver con nosotros, con un zombi tambaleante ahora a unos 20 metros de la horda. Giró la cabeza de un lado a otro, dejando escapar sonidos ásperos al darse cuenta de que sus compañeros ya no estaban con él. Oh, siempre he querido probar esto, dijo la Unch antes de lanzarse hacia adelante, blandiendo su espada en un borrón de movimiento mientras pasaba junto al zombi. Se detuvo en seco justo detrás de él antes de volver corriendo hacia nosotros, dando otro golpe antes de volver a estar de pie con el grupo. En total, solo le llevó unos 5 segundos hacerlo todo. El zombi se quedó allí un momento antes de desintegrarse en grandes formas de cubos. ¡Guau! Gritó Krillin. Eso ha sido genial. Increíble. Declaró Yancha. ¿Alguna vez te preocupas de que seamos psicópatas? Pregunté. Bien hecho, la Unch, afirmó Senza. Lo hiciste tan rápido. Buen trabajo. La Unch se inclinó ante nosotros. Gracias, gracias. Se volvió hacia mí. Te toca. Claro, dije, ya dándome cuenta de que no me importaba que nos divirtiéramos mutilando cadáveres. Giré el cuello antes de extender las manos, la buena magia chisporroteando en mis dedos. Cadenas blancas. Las cadenas creadas mágicamente que usé contra Loki y Thanos salieron volando de mis palmas, envolviendo a un zombi y tirando de él fuera de la horda. Ven aquí. Bramé mientras tiraba del zombi hacia mí antes de mover las cadenas justo a mi mano izquierda, la derecha brillando con más magia mientras la agitaba, ya sabiendo lo que quería. Satén blanco. La armadura que creé parecía que llevaría en casa un caballero artúrico.
Excepto que a cualquier portador de espadas de Camelot no le habría gustado mi equipo porque estaba demasiado ajustado. Lejos, demasiado apretado. Las hebillas y correas apretaron fuerte al zombi, que luchaba por liberarse incluso cuando la coraza se rompía en el pecho, le arrancaban las extremidades y, finalmente, el casco le forzaba la cabeza podrida, haciéndola estallar como una uva aplastada. ¿Sabes? No apestan tanto como esperaba, dije al terminar mi ataque, con la pandilla animándome. ¿Por qué lo harían? Son zombis. Proclamó Yamcha. Me encogí de hombros y decidí que eso debía ser algo propio de Dragon Ball World. Vale, ¿de quién es el siguiente? MC. ¿Qué te hace tanta gracia, papá? Dijo Bulma al entrar y sorprender a su padre, que estaba sentado en la mesa del comedor riendo a carcajadas. Hacía compañía a Chichi y a la madre de Bulma mientras se preparaban para la fiesta, cocinando todo tipo de platos deliciosos. Habría mucha carne, por supuesto, porque con 3 Saiyans en la casa habría que necesitar eso, pero también muchos pasteles y pasteles diferentes. Por supuesto, las 2 señoras tenían ayuda con la cocina automatizada haciendo gran parte del trabajo, pero les gustaba asegurarse de que todo funcionara como preferían y eso significaba revisar 3 veces el trabajo de las máquinas. Bulma una vez le preguntó a Isko si tenía algún problema con que usaran esos dispositivos y él se burló proclamando que las máquinas de cocina no son vida robótica adecuada. Era un hilo que había decidido no tirar. Oh, este libro que estoy leyendo, afirmó el MDR. Brief. Probablemente es uno de los libros más divertidos que he leído. ¿Y de qué trata? Preguntó Bulma, cogiendo sigilosamente una galleta de calabaza y mordisqueándola. Solo este idiota que se cree científico pero claramente no tiene ni idea de lo que hace, afirmó el Dr. Brief, soltando una risa divertida. ¿Qué quieres decir, querida? Preguntó la señora Brief mientras se ponía a cubrir unos cupcakes que parecían fantasmas felices. Bueno, primero, entiendo que el científico, y solo le llamo así porque sería incómodo llamarle el hombre, acaba de salir de la escuela y va justo de dinero, pero no existe algo llamado becas. ¿No solicitó ninguno? Declaró la señora Brief sorprendida. Ni siquiera lo había considerado. Chichi frunció el ceño. ¿Qué son las subvenciones? Bueno, es cuando contactas con una organización y te dan dinero para que hagas tu trabajo, con la condición de que los promocionarás. Lo hacemos todo el tiempo, ayuda a los jóvenes científicos. El Dr. Brief negó con la cabeza. Y luego, como no tiene una subvención, el tonto decide ir a buscar lo que necesita. Ahora, me pongo a buscar piezas, no hay problema. ¿Recuerdas, cariño? Miró hacia Bulma, ¿cómo hicimos eso cuando hicimos tu primera moto? Lo recuerdo. Dijo Bulma con una sonrisa mientras terminaba su galleta solo para encontrar a su madre entregándole una bolsa de glaseado, obligándola a decorar. A Bulma no le importaba, aunque tenía fama de ser una chica de máquinas y de ser exigente, en realidad disfrutaba ayudando en la cocina. No la parte de la repostería porque todo ese crudo pegajoso era, pero decorar. Le gustaba eso. Ella pudo apagar su cerebro y concentrarse. Ha sido divertidísimo. Pasamos semanas buscando piezas viejas y limpiándolas, claro, pero el científico de este libro ni siquiera se molestó en limpiar o trabajar en las piezas. Simplemente los juntó todos y pensó que eso sería suficiente. Totalmente perezoso, en mi opinión. Supongo que le explota en la cara, ¿no? Dijo Bulma. Esa es la mejor parte, dijo el Dr. Brief con una risita. Resulta que funciona exactamente como espera. Pero en realidad no había considerado cómo sería el éxito y eso le asusta muchísimo y sale corriendo. Lo consiguió, pero no puede disfrutarlo. Vaya, dijo Bulma. Sí, que Víctor Frankenstein podría ser el personaje más divertido del que he leído nunca. MC. Vale, ahora entiendo un poco a qué se refería Abo sobre que no nos tomamos esto en serio, admitió Krillin. Solo estás enfadado por no haberlo pensado, bromeó la Unch. El guerrero Z en realidad había hecho un muy buen golpe en la horda. Desde Goku haciendo malabares con partes del cuerpo solo con sus patadas, hasta Krillin provocándolos para que chocaran contra objetos y se rompieran el cerebro, hasta Yamcha usando un paraguas para eliminar 10 zombies a la vez, todos habían sido bastante creativos. Uno de mis favoritos personales durante un tiempo fue que Senza usara su supervelocidad para golpear constantemente a un zombie de un lado a otro como si fuera una pelota de tenis, golpeando cada vez una parte diferente del cuerpo y repitiendo el patrón con un paso añadido hasta que el zombie quedó reducido a puré. Pero entonces Abo se lanzó a la gran final.
Primero, sorprendió al grupo al revelar que sus poderes de transformación habían crecido tanto que podía añadir masa a su cuerpo, hasta el punto de que, en lugar de parecerse a otra persona, podía convertirse en un gigante. No tan grande como un Super Namekiano o el poderoso Ozaru, pero lo bastante grande como para causar pánico si había ciudadanos cerca. Ya ni siquiera estaba desapareciendo. La transformación solo le permitió hincharse enormemente. Luego usó las cadenas negras, una nueva variante de la cadena blanca, para atrapar a 2 zombies por los brazos y la cabeza. Lo que siguió fue el espectáculo de marionetas más macabro del mundo. Abo disfrutaba viendo a sus marionetas luchar por él, agitando los brazos y atacando a sus compañeros zombies, lo que estaba alterando a la horda. Flotando a su alrededor, se alzaba sobre la ciudad como un globo de desfile de mente, moviendo los dedos para hacer que los zombies que había atrapado lucharan contra el resto de la horda, eliminando cada vez más. Me gusta, dijo Launch con una sonrisa oscura. Abo. Gritó Goku. Creo que has ganado. Vamos a terminar y a la fiesta. Me parece bien. Abo respondió, con la voz retumbando antes de extender la mano. Lanza el anillo al sol. Un pequeño portal se abrió bajo la horda y rápidamente se vieron absorbidos por él, drenándose como agua en la bañera hasta que no quedó nada, permitiendo a Abo cerrar el portal incluso mientras se encogía y caminaba hacia la banda. Bueno, ¿quién quiere tarta? MC. Cuando los campistas volvieron a su campamento, todas las hamburguesas se habían comido. Miré a Krillin, esperando a ver si había algo más en su historia. Él. Fin. Y así que, ¿quién más tiene una historia? Pregunté, mirando al resto del grupo. Normalmente odiaba contar historias de fantasmas de miedo, pero la pandilla estaba resultando tan mala en ello que en realidad no me importaba nada. Por supuesto, lo que realmente me hizo gracia fue que cada miembro del grupo pensaba que ellos eran los únicos capaces de contar una historia de miedo y se sobresaltaron cuando nadie gritó de terror ante sus relatos. Un ejemplo claro, venga ya. Se quejó Krillin. Esa sí que ha sido aterradora. De verdad que no lo era, afirmó Tien. Sí. Declaró Chiaotzu. Eso es justo lo que pasa si dejamos que Goku vigile la parrilla. Venga, chicos. Se quejó Goku. No soy tan malo. Goku, dijo Senza con sequedad, te hemos visto intentar comer hamburguesas mientras aún estaban en la parrilla. Te quemaste los labios la última vez que te dejamos verles cocinar. Pensé que ya habían terminado. Bueno, creo que eso es el final de las historias de miedo, dijo Bulma mientras se levantaba lentamente y se estiraba. Y creo que necesito mi sueño de belleza. Ahora sí que es un pensamiento aterrador, dijo Krillin riendo. Bulma, si no dormía lo suficiente. Baba seca en la barbilla, suciedad en los ojos, pelo a. Gritó cuando Bulma de repente empujó su rostro contra el suyo, su rabia distorsionando sus rasgos hasta que parecía un demonio. ¿Qué ha sido eso? Siempre soy absolutamente hermosa. ¿Deberíamos preocuparnos por limpiar? Preguntó Miguel. Se sentía lo bastante fuerte como para unirse a nosotros en la fiesta y, aunque podía notar que se estaba apagando, la sonrisa en su cara mostraba que no se arrepentía de habernos acompañado. Ni se te ocurra ofrecerte como voluntaria, dijo Hércules con firmeza, ayudándola a levantarse. Me encargaré de eso. ¿Puedo limpiar un plato?, replicó Miguel, pero Hércules simplemente sonrió y le apretó la mano. Y puedo hacer mucho más. Y pronto podrás demostrarle a todos que puedes hacer mucho más. Chichi, sin embargo, les hizo un gesto de despedida. Está bien. Las máquinas de soporte de la cocina harán la mayor parte de la limpieza. Como deberían, dijo Isco con tono sombrío y le lancé una mirada antes de decidir que realmente no quería saber qué había hecho Kitchen Machines para estar en su lista negra. Y nosotros nos encargaremos del resto, afirmó Chichi. De hecho, yo me encargaré de todo. Declaró Goku. ¿Tú, de verdad? Dijo Chichi, sorprendida. Ajá. Así podéis dormir bien esta noche. ¿Por qué? Gracias, Goku. Declaró Chichi, dándole un beso en la mejilla y acercándose a donde Gohan y Videl estaban acurrucados, profundamente dormidos. Levantó al chico, que murmuró ligeramente ante el repentino cambio de elevación, pero permaneció en su siesta de azúcar, permitiendo que Chichi fuera a buscar a Videl para Hércules y Miguel y siguiera tras ellos. El resto del grupo salió rápidamente de la sala, deseando buenas noches a todos. El último fue Rossi, que acababa de desaparecer a través de una pared. Eso fue, extrañamente considerado por tu parte, Goku, comenté. No es gran cosa. No es como si realmente estuviéramos aquí mañana, ¿verdad? Dijo.
¿Y qué? Ayowen se acabará y volveremos a la Abocride rumbo a Mech. Parpadeé antes de que mis ojos se abrieran de par en par. ¿Conoces los arcos de relleno? Sí. Dijo Goku alegremente. ¿Crees que volveremos a ver a ese namekiano barbudo en tu fiesta de cumpleaños de Navidad? ¿Y pero qué feliz Ayowen de parte de nosotros en Chaos de Oriceta? 45. The Knowledge of Abo. The Traveler. 45. El conocimiento de Abo. El viajero. Fruncí el ceño al ver que el botón de comunicación parpadeaba y lo encendí rápidamente antes de volver mi atención al espacio alrededor de Namek. Aunque solo había unas pocas de las grandes naves de la Fuerza Freezer flotando por el planeta, había muchos soldados de la Fuerza Freezer volando por ahí, y esos eran los que tenía que rodear. Si nos detectaban, estaríamos en serios problemas, especialmente porque la nave en la que íbamos no tenía armas. ¿Por qué íbamos a tener armas? Dijo la voz de Dover en mi cráneo, casi burlándose de mí. Él y el resto de su gente habían tratado todo el asunto como si fuera lo más loco y locura del mundo, para mi total frustración. No ayudó que Goku tampoco viera la necesidad de armas en la nave, dejándome completamente superado en número. Después de todo, oí en mi cabeza, ¿por qué no te encargas tú mismo? Porque aparentemente el ki te permitía respirar perfectamente en el espacio. Claro. Pensé para mí misma, con mi magia puedo respirar perfectamente en el espacio, por mucho que eso no tenga sentido. Puse los ojos en blanco al recibir la llamada, moviendo con cuidado la nave lejos de un grupo de soldados de la Fuerza Freezer. Teníamos algo de tecnología de camuflaje, pero me habían advertido que a cierta distancia no haría mucho con los exploradores y similares. Este es Abo. ¿En qué puedo ayudarte, Isco? Señor, nos hemos encontrado con una pequeña situación y nos vendría bien algo de su conocimiento. ¿Qué tan grave estamos hablando? Dije, de repente sintiéndome muy nerviosa. Puedo intentar llevarnos rápido al planeta, pero no hace falta que haga eso, señor, me dijo Isco rápidamente. Es más, mencionaste antes de que tú y Goku nos abandonasteis en nuestro momento de necesidad. Nunca me vas a dejar olvidarlo, ¿verdad? No. Ahora, mencionaste que todo esto era un programa ficticio para ti. Suspiré ante eso, ajustando las gafas que me había dado Pepper. Todos los chaos, incluso ninguno, tenían unas gafas que se ajustaban a nuestra vista, siempre se sentaban cómodamente y podían conectarse directamente a la mayoría de los sistemas. También mencionó que un asistente de IA se desarrollaría y crecería, pero sinceramente me preocupaba acabar con otro Isco entre manos. Supongo que era demasiado esperar que todos vosotros olvidaran eso. Pensé en mi contraparte, Edwin, aparentemente, a estas alturas ya había dejado claro a casi todos sus amigos que no era originario de su mundo. Según él, varias personas, incluyendo a Thea Gardner y Mai Valentine, incluso se habían enterado de cosas como los arcos de relleno. Lo estaban manejando bien y eso me hizo darme cuenta de que estaba siendo injusto con mis amigos por no confiar en ellos. Solo Senza y Goku conocían la verdad y eso era incorrecto. Sí. No soy originario de este mundo. Vengo de otra realidad, una donde las aventuras de Gonzoku, hijo Goku. Gruñí en voz baja, apartándome del sistema. Ponte las pilas, puta vez, Abo, negué con la cabeza. Donde las aventuras de Son Goku y sus amigos eran muy queridas por todos. Claro. Verás. Pero, dije, cortándole, las cosas ya están cambiando, por eso no lo he mencionado mucho. En línea temporal sagrada fruncí el ceño, preguntándome por qué de repente pensé en Loki cuando dije eso. Goku fue el que murió luchando, aunque Piccolo lo mató a cambio. Chichi y Bulma nunca fueron guerreras Z, la banda no llegó ni de lejos a una décima parte de lo que hicieron. ¿Por eso te sorprendiste cuando Chichi resultó ser un Saiyajin? Preguntó Isco, sonando desconcertado. Lo cual era extraño en él. ¿Nunca se reveló que era una Saiyajin? ¿O medio Saiyan? Claro, confirmé. Nunca aprendí eso. Isco guardó silencio durante un largo momento. Así que no había nada que pudieras haber hecho para cambiar eso. ¿Qué? ¿Cómo viajar en el tiempo? Pregunté. Quiero decir, eso es real. Puse cara de desaprobación al darme cuenta de que realmente necesitaba hacer algo respecto al Dr. Gero. Y no solo con Cell. Pensé. Aunque eso es un problema. Por un lado, no sé si Cell será más débil o más fuerte por lo que hice, o cambiado. Al fin y al cabo, Tien, Chiatozu y el resto de la pandilla son mejores luchadores, así que sus poderes podrían mezclarse más con los de Cell, alterándolo.
Por otro lado, Goku será más débil, pero Raditz más fuerte. Fruncí el ceño. Y luego estoy yo. Eso fue una situación de atasco. Por un lado, sabía que yo, al menos, no haría que Cell se volviera más fuerte o mágico. De hecho, probablemente Miyagi lo debilitara. La magia estaba ligada al alma, no al cuerpo, como Baba había querido informarme, no como el ki con el cuerpo. Por eso, cuando Ginyu intercambió cuerpos con Goku, al fin y al cabo, ganó su nivel de poder. Pero la magia estaba conectada al alma, por eso un mago poderoso, si acababa en el infierno, podía convertirse en un demonio poderoso. Cell no sacaría nada de mi culo sin ki y quizá le debilitara. Pero, si consigue mi astucia, me preocupaba. Eso podría causar muchos problemas. Era mi mayor preocupación cuando se trataba de Gero y el recogiendo tejido que me pertenecía. Si Cell se quedara con mi astucia y mi estilo de lucha sin honor, causaría un montón de problemas. Tenía que esperar que los guerreros Z superaran eso y que el bicho siguiera deseando una pelea honorable. Pero aún tengo que hacer algo con Gero, pensé, antes de que haga daño a alguien. Mientras tanto, en la Tierra, así que, pregunta rápida, dijo el emperador Pilaf mientras miraba a los demás, que estaban atados a las mesas igual que él. Sho y Mai se desmayaron de pánico en cuanto se dieron cuenta de que estaban esposados a las duras mesas metálicas mientras los dos, adolescentes, se estremecía solo de pensarlo, juventud. Y había estado escupiendo insultos y burlas a la gente y al doctor hasta que Mutton los dejó inconscientes. Pilaf, sin embargo, había estado bastante tranquilo con las cosas, seguro de que podía manejar todo lo que ocurría con facilidad. Al fin y al cabo, él era el gobernante de todo lo que veía. Mientras sea rápido, dijo el doctor Gero mientras golpeaba una aguja llena de un extraño líquido de color claro. Tenemos mucho trabajo por delante. Claro, así que vas a hacerme superpoderoso, ¿verdad? Por supuesto. Para ayudar a destruir a Son Goku y a cualquiera que se ponga de su lado. Claro. Estoy totalmente a favor de eso. En su mente Pilaf añadió. Y cuando sea lo suficientemente poderoso para derrotarle, también seré lo bastante poderoso para derrotarte. Se rió mentalmente al pensar en la cara de sorpresa del anciano cuando lo derribó. Cómo gimoteaba, sollozaba y le suplicaba que parara, pero Pilaf solo lo despedazaba en pedacitos para su propio entretenimiento. ¿Y cuando me inyectes eso, me convertirás en un cyborg? No le gustaba tanto, pues le parecía una tontería jugar con la perfección, pero ¿qué importaba si era todopoderoso? Al fin y al cabo, para eso estaba la cirugía estética. ¿Qué? Dijo Gero, mirando a Pilaf. No, esto es para mi diabetes. Se bajó los pantalones, para disgusto de Pilaf, y le clavó la aguja en el trasero. Tenía el azúcar en sangre un poco baja. Suspiró al terminar la inyección. Por ti vamos a empezar vivisectándote y quitando todos esos órganos innecesarios. ¿Viva qué ahora? Preguntó Pilaf solo para gritar cuando Gero sacó una motosierra. Tras unos segundos se desmayó. Bueno, eso funcionó bien para dejarlo inconsciente, dijo Mutton. Buen truco. ¿Truco? Dijo Gero, acelerando la motosierra. Mutton frunció el ceño y, no por primera vez, se preguntó si quizá habría enganchado su carro a la estrella equivocada. De vuelta en la nave, pero no viajó en el tiempo, señor. No lo hice, dije. No necesito que Beerus venga a por mí, probablemente encontrará alguna razón para odiarme a muerte. No ayuda que no sea un fodie como él. Me imaginé a Beerus viendo uno de los burritos italianos mojados de mi padre y sufriendo un infarto por el horror que había acontecido. Chichi, desde luego, estaba aterrorizada cuando hice eso. Curiosamente, a Tien le había encantado. ¿Por qué preguntas? Fruncí el ceño de repente. Isco, no es propio de ti andar con rodeos de un tema. No lo es, señor. El hecho de que solo estuviera confirmando que estaba actuando raro me inquietó. Oh, dije, corrigiéndome. No me había dado cuenta de cuánto solía maldecir hasta que conocí a Edwin. Dios mío, la palabra con F salió de sus labios tantas veces y le había pillado varias veces murmurando que alguien era un idiota solo reemplazando el mierda por la palabra con C. Él había afirmado que era por culpa de Yu-Gi-Oh. Pero tenía la sensación de que había algo más ahí. Por otro lado, teniendo en cuenta que tiene que lidiar con Joey Wheeler todo el tiempo, negué con la cabeza. Está bien, Isco, me estás preocupando. ¿Qué está pasando? Bueno, señor, parece que de repente se oyó un siseo de estática. Esa es mi cabeza, señora. Gritó Isco. Pues ahora es mi micrófono. Gritó Bulma, haciéndome casi caer de la silla y sacándolo de su meditación de batalla sobresaltando.
¿por qué no nos dijiste que Chichi y Vegeta eran hermana y hermano? ¿Y cómo dices? Dije, moviendo el dedo en la oreja. Creo que la pérdida de audición que tenía en mi realidad original está volviendo. Chichi. Vegeta. Hermanos. Exclamó Bulma. Un poco de aviso habría estado bien, teniendo en cuenta que aparentemente sabías esto. Sé muchas cosas, Bulma, pero no sabía eso, le aseguré, aún sorprendida. Dicho esto, sí, lo veo. De repente, en mi mente vi a Chichi con la armadura de Vegeta, de pie junto a Nappa. Soy la princesa de todos los Saiyans. Declaró. Por supuesto, mi cerebro malvado, malvado me hizo tomar el camino opuesto y ver a Vegeta con el vestido tradicional de Chichi, arrullando a Goku mientras le elogiaba su cocina antes de insistir en que Gohan estudiara. ¿Por qué mueves las manos así? Preguntó Goku mientras intentaba hacer desaparecer la visión que colgaba sobre mi cabeza. La nube desapareció, por suerte, llevándose las horribles publicaciones de DeviantArt, y me giré hacia Goku, que ladeó la cabeza. ¿Y qué te estaba diciendo Bulma? No lo entendí todo porque me zumbaban los oídos de tanto que gritaba. No estaba gritando. Rugió Bulma, haciendo que Goku cayera como un árbol talado. Tengo la voz de un ángel. Quizá uno cabreado que se le ha quedado un batidor de huevos atrapado en las alas, murmuré. Lo he oído. Dijo el altavoz, girando brevemente hacia una versión metálica de la cara de Bulma. Bien, entonces igual oigas esto, tonto. Solté con mala voz, tocando la pantalla del receptor. No lo sabía. Nunca salió en la serie cuando la vi. Nunca Hubo más estática y entonces Isco se quejó. Estúpidos burbujas de sangre, debéis dejar de agarrarme la cabeza. Escuché más estática. Puedes ponerte a mi lado. Silencio, lata de hojalata gigante, dijo Chichi con claridad. ¿Callos? Goku. ¿Sobre Vegeta? Creo que es genial. Declaró Goku. Los dos tenemos un hermano Saiyajin. Miré a Goku, que sonreía radiante de alegría, y lentamente apoyé la cabeza entre las manos. ¿Eso es lo que sacaste de todo eso? Chichi gritó y ahora la pantalla del altavoz giró no solo hacia la cabeza de Chichi, sino hacia todo su torso superior, moviendo el puño hacia Goku e intentando saltar para darle un golpe en la parte trasera del cráneo. Vamos, Chichi. Dijo Goku, protegiéndose. Pensé que te alegrarías con esto. Quiero decir, me alegro de tener un hermano. Me encanta que Raditz forme parte de nuestra familia. De repente, más estática llenó el aire. Os mataré a todos y mi precesión no sentirá nada. Declaró Isco. Todos callaos y dejad de agarrar a Isco. Troné. A Goku lo dejaron ir de inmediato y me pregunté cuándo había pasado de Dragon Ball Z a Looney Tunes. Bueno, como decía, dije con firmeza, no sabía que Chichi y Vegeta eran hermanos. No sé si esto es realmente cierto. Repito, agarrando a Isco, ¿alguien me explique cómo llegó a esta conclusión? Y me lo dijo Chichi tras un momento. ¿Qué? Gritó Krillin. Le dejaste Gaia. La próxima persona que me toque tendrá un miembro extraído. Yo elegiré a mí. Luego injertaré ese miembro en la segunda persona que me toque para poder extraerlo de nuevo. Y lo permitiré, dije, entendiendo que Isco estaría un poco estresado a estas alturas. Vale, madre mía, dijo Krillin por el micrófono. Pero la realidad es que lo arrastramos a nuestro campamento sin que supieras si te mentía. Eso sí que parece una mala mentira, sugirió Tien. Pero deberíamos averiguar si es verdad o no. ¿Y cómo hacemos eso? Bulma se quejó solo para volverse pensativa rápidamente. Supongo que podría pensar en alguna forma de hacer un kit de análisis de ADN con lo que tenemos aquí. Puede que me lleve unas horas, o usa el pergamino del conocimiento, dijo Tenten con sequedad. Y bueno, quiero decir, si quieres ser aburrido con eso, se quejó Bulma. Suspiré y extendí la mano, el pergamino volando de mi cinturón hacia mi mano. Muy bien entonces, pergamino del conocimiento, Chichi y Vegeta son hermanos y hermanas. Observé cómo el pergamino empezaba a brillar, esperando que aparecieran los versos poéticos. Sí, me quedé mirando el pergamino. Goku se inclinó lentamente sobre mi hombro y miró el pergamino. El pergamino no le devolvió la mirada porque era un pergamino y no tenía ojos. ¿Y eso es todo? Pregunté solo para darme cuenta de que había hecho otra pregunta. Ayup. Dios mío, el pergamino va a convertirse en mi compañero de IA, ¿verdad? Perspectiva nublada. ¿Qué significa eso? Dijo Goku, rascándose la cabeza.
El estúpido teléfono de Edwin corrompió el pergamino, murmuré, rezando para que el pergamino solo estuviera de mal humor porque lo había hecho viajar por el multiverso solo para golpear a Hulk en la parte trasera de la cabeza. ¿Abo, qué dice el pergamino? Preguntó Tien. Sí, son hermanos. No sé cómo ha pasado eso, mamá, supongo. Mamá, confirmó Chichi. Es la única respuesta. ¿Y quién se lo cuenta a Raditz? Pregunté con una sonrisa lenta. Ah, ¿por qué se va a emocionar tanto? Preguntó Goku. Le lancé una mirada de reojo. Sí, vamos con eso, amigo. Goku, sin embargo, simplemente se rió y me dio una palmada en el hombro. Venga ya, Abo, soy más que tu colega. Salvamos ese mundo alternativo juntos, eso nos convierte en hermanos. Se detuvo, llevándose un dedo a la barbilla. A menos que realmente seamos hermanos, Skrull, soy humano, ¿verdad? Pregunté rápido, necesitando cortar eso de raíz. ¿Qué es el Saiyan? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué importa al final? A ti, muchísimo. ¿Qué humano eres? ¿O tan humano como puede ser un caos? ¿Un caos? Preguntó Goku, ladeando la cabeza. ¿Qué es un caos? Intervino Bulma. Aparentemente algo sí. Gorjeó Goku. Se refiere a que soy un viajero dimensional, afirmé antes de citar, soy un caos, y salvo gente. ¿Y si hay alguien por ahí, alguien que tenga un problema con eso? Que les den. Eso es de Doctor Wu. Respondió Goku. El faraón me lo dijo. Gracias, Yami, murmuré. ¿El faraón? Dijo Bulma despacio. Llevamos unos días interesados, respondí. Escucha, volviendo al punto. Vegeta. Supongo que lo tienes en el campamento, por cómo gritaba Bulma. Sí, dijo Chichi. Resultó gravemente herido luchando contra Zarbon, Nail acabó ayudándonos. ¿Quién es Nail? Goku pidió solo que levantara la mano, para que le hiciera callar. Vale, si curas a Vegeta va a ser más fuerte. Así es como funcionan los Saiyans. Cuando casi mueren, sus cuerpos reciben un aumento de poder. Tendrás que conseguir que trabaje contigo y sé cómo hacerlo. Espera, dijo Krillin, ¿por qué estamos siquiera hablando de esto? Tú y Goku volveréis pronto y este tipo quería destruir todo nuestro planeta. No tenemos ni idea de cuánto daño ha hecho a Namek mientras andaba por ahí fuera. Entiendo que es hermano de Chichi, pero Goku, tú mismo lo dijiste. La familia es a quien elegimos. Que Vegeta y Chichi compartan madre no significa que de repente podamos confiar en que no nos matará. Entonces Krillin se quedó callado. A menos que tengas una razón, señor, he visto todo esto en la tele. Solté un gruñido ante eso. Maldita sea, por eso desconfío de usar el conocimiento futuro. ¿Sabes una cosa, verdad, Abo? Insistió Tien. Sí, lo sé, dije. No voy a darte todos los detalles y no es como con Raditz, que encajaba tan bien con nosotros, es como si siempre hubiera formado parte del grupo. Y lo había hecho, sorprendentemente. A las pocas semanas de nuestra pelea, él y Goku habían desarrollado una relación fraternal muy grande, él y Gohan eran geniales juntos, y realmente ayudó a Bulma a preparar el barco. Todavía había partes duras de él con las que tendríamos que lidiar, pero estaba llegando, eso era seguro. Estaba llegando al punto de ser el guerrero Z que necesitaba ser. Pero, finalmente, Vegeta se convierte en uno de nuestros aliados más cercanos. Ni hablar. Exclamó Bulma. No hay manera de que Vegeta se convierta en uno de nosotros. Dios debe de estar riéndose a carcajadas con esto. Bueno, no es Dios, pero sí lo soy, dijo el rey Kai. Puse los ojos en blanco y apagué esa conexión. Mi punto es que aún no podemos confiar en él, pero lo haremos. Ahora escucha con mucha atención, ¿está Raditz ahí? Está ayudando a Nail y Senza de buscar. Bulma se quedó en silencio. ¿Buscando qué? Dije despacio. ¿Para qué lo necesitas? Va a entender mejor lo que viene. Te respaldará todo lo que Vegeta te diga cuando empiece a entrar en pánico. Chichi tragó saliva. Abi, nos estás asustando un poco. ¿Qué podría hacer que Vegeta se ponga nervioso? Respiré hondo. Dile que si es algo como lo que vi, la fuerza Ginyu se acerca. MC. Solo digo, dijo Blackberry mientras volaba junto a Pool, que ya no necesitamos estar aquí fuera. Si Lord Freezer trae la fuerza Ginyu, entonces todo esto lo van a envolver ellos. Apul resopló ante eso. Y por eso mismo tenemos que estar aquí fuera. ¿Crees que alguna vez ascenderé en las filas si dejo que la fuerza Ginyu lo haga todo? ¿Por qué querrías ascender? Razonó Blackberry.
Era un soldado despistado, literalmente, que se centraban principalmente en infiltración y trabajo de exploración. No es alguien a quien alguien querría tener ayudándole en una recuperación importante. Normalmente era una tarea, pero Apul había ido con la primera persona que pudo encontrar. Las cosas están bien tal y como estamos. Evitamos la atención del señor Freezer y Zarbón, a Dodoria no le importamos a menos que la estropeemos y aún así es fácil ocultar que fuimos la causa, se encogió de hombros. Es una buena vida, tío. Es una vida lamentable, se quejó Apul. Al menos comparado con lo que podríamos tener. A veces odiaba lo limitada que era la visión de tantos miembros de la Fuerza Freezer. Contentos con lo que tenían, negándose a hacer más de lo necesario, sin intentar nunca buscar algo mejor. Por supuesto que hay muchos sí intentan aspirar a más, solo para ser derribado y no volver a levantarse, pensó mientras aterrizaban cerca del agua. Zarbón y Dodoria no toleran que nadie piense que es más grande de lo que realmente es y disfrutan golpeando a alguien por la más mínima infracción solo para recordarle dónde pertenece. Apul lo había visto muchas veces. Algún soldado de la fuerza de Freezer empezaba a tener una racha de victorias demasiado larga. Demasiadas misiones en las que todo salía bien. Y, lo más importante, empezaron a tener un ego. Si uno fuera muy hábil pero humilde, podría ascender a un puesto de gestión, eso había ocurrido varias veces, trasladándolos a entrenamiento o supervisión o similares. Quizá convertirse en representante de la fuerza Freezer ante sus socios comerciales. O ser seleccionado para unirse a uno de los escuadrones élite como la propia fuerza Jinyu. Pero otros intentaron convertir sus victorias en una oportunidad para ascender en las filas, ganarse seguidores y superar a otros en la fuerza de Freezer. Para los peones estaba bien, incluso esperado. Apul tuvo la sensación de que a Lord Freezer le gustaba que sus fuerzas estuvieran enfrentándose y apuñalándose por la espalda para ver quién podía estar en la cima de la cadena alimentaria. Pero a Zarbón y Dodoria no les gustaba eso y tenían formas de asegurar sus posiciones. De repente, el bombón no consigue los suministros que necesita, pensó Apul. O les dan información incorrecta. Si eso no funciona, encuentran mensajes perdidos que les dicen que deben hacer la misión o cuál es el plazo para completarla y, de repente, van con retraso y parecen vagos. Y. Si eso no funciona, Zarbón o Dodoria simplemente irán y los derrotarán sin motivo, dejándolos lisiados hasta que puedan arrastrarse hasta una cápsula rejuvenecedora. Después de eso, los chulos se calmarían, aceptarían su destino, junto con sus nuevas cicatrices. Había más de un soldado callado de la fuerza Freezer y curtido que siempre se quedaba en la parte trasera de la cafetería en la que estaban, negándose a hablar con nadie, bebiendo y pensando en lo que podría haber sido. Pero Apul había sido inteligente. Construyendo poco a poco a sus aliados. Asegurándose de que su historial estuviera limpio. Se jactaba y se jactaba con todos los que quisieran escuchar, pero lo hacía de tal manera que la gente se desanimaba con él. Así no había miedo de que estuviera intentando montar una revolución. Pero lo más importante de todo, había esperado el momento adecuado. Había estado callado y atento, viendo cómo iban las cosas. ¿Y por fin hemos llegado a ello? Pensó con una sonrisa oscura. Dodoria está muerta, Nappa está muerto. Raditz ha desaparecido. Y pronto Vegeta será liberado por sus acciones. ¿Se están abriendo huecos? Sabía que no conseguiría el puesto de Dodoria. Eso nunca pasaría. Pero, alguien más avanzaba, y eso abriría un hueco y, bueno, la marea eleva todos los barcos, como decía el refrán. Solo tenía que asegurarse de que su subida lo más alto posible. Quizá me haya dado mi propio escuadrón para reemplazar al de Vegeta. O un lugar en la fuerza Jinyu. Quería frotarse las manos de alegría. Oh, las posibilidades. Por eso tenía ganas de salir y trabajar. Intentaban localizar más aldeas, desafortunadamente, estaban teniendo muchos problemas con eso. Los exploradores estaban completamente derribados, así que tuvieron que confiar en la confirmación de la visión. Y casi todos los que habían encontrado estaban vacíos. Solo uno había sido encontrado con personas y esa Dragon Ball estaba de camino de regreso a Lord Freezer. Pero los demás habían sido abandonados y eso era problemático. Pero la esperanza era que Apul pudiera encontrar uno por sí mismo y presentárselo al propio Lord Freezer. Eso sin duda me pondrá en la carrera para ascender, pensó, y justo antes de que el agua explotara a su lado, Apul girándose justo a tiempo para ver a un guerrero verde agarrar a Blackberry y cortarle la cabeza con un tajo sólido en la garganta. ¿Qué? Gritó justo antes de sentir unas manos gruesas y carnosas rodear su cabeza. Espera, Grieta.
MC. Raditz miró el cadáver de Apul antes de mirar a Senza. Y ya son dos más abajo. Senza asintió, extendiendo la mano y cargando un rayo de ki de baja potencia pero intenso. Era un delicado ejercicio de equilibrio, pero había conseguido averiguarlo. Algo que destruyera un cuerpo pero no se expandiera como un sol que se convierte en supernova, atrayendo la atención. Senza disparó el rayo y el cuerpo de Blackberry quedó reducido a cenizas que flotaron en el aire. Ya son dos más abajo, dijo Nile. Este era un buen plan. Tenemos que llevar la pelea a Freezer, dijo Raditz mientras Senza vaporizaba el cuerpo de Apul. Tenemos que debilitar sus fuerzas para que, eventualmente, haga alguna tontería. Él sabrá qué está pasando, así que correremos el riesgo de que envíe más fuerzas, pero si tenemos cuidado y hacemos estos ataques sorpresa, podremos derribar sus fuerzas. ¿Y se rendirá? Preguntó Sansa. No solo, afirmó Raditz con una sonrisa burlancia. Pero ahí es donde conseguimos que Isco permita que parte de la información salga del sistema. Concretamente, las lecturas de que los soldados están muriendo, miró a Nile. Me sorprende que no te haya molestado esto. La mayoría de la gente habría desaprobado esas tácticas tan poco éticas. Raditz se movió, sinceramente, él no estaba contento con esas tácticas. Prefería una pelea justa, donde pudiera demostrar su valía contra un luchador habilidoso. A excepción, le gustaba salir contra los débiles, ponerlos en su sitio. Pero siempre desde una posición de lanzarse a toda prisa, así que lo vieron venir. Estas cosas poco claras, atacaron a mi gente, dijo Nile. Y un buen líder debe estar dispuesto a hacer lo que su pueblo no puede, para protegerlos. Raditz asintió, pero fue Senza quien habló. Tenemos un amigo, Abocayos. Nos enseñó que no se deja un cuchillo esperando para apuñalarte por la espalda. Él era bastante firme con eso. Raditz sonrió con suficiencia ante eso. Abo les había dicho durante la cena, cuando Krillin le presionó sobre cómo habría manejado ciertas peleas, que habría perseguido al rey Piccolo y quemado su cuerpo antes de alimentar las cenizas a un almacén de leña por si acaso. Cayos es el luchador más encubierto e innoble, pensó Raditz. Pero maldita sea si no tiene buenas ideas. Fue pensar como él lo que hizo que Raditz se diera cuenta de que, mientras buscaban a Gohan y Dende, sería prudente que hicieran todo lo posible para frustrar los planes de Freezer. Matar a todos los soldados de Freezer que encontraran y lo más silenciosamente posible. Y hazlo lo más sigilosamente posible. Hacer que Freezer pensara que Namek estaba embrujado o algo así. Probablemente no funcionaría, pero eso era solo un plan B. ¿Por qué quieres que se difunda el mensaje de que los soldados están muriendo? Le preguntó Sansa, sacándole de sus pensamientos. Raditz sonrió con suficiencia ante eso. Cada soldado de la fuerza de Freezer tiene un monitor de hombre muerto en algún lugar de su cuerpo. Casi todos lo hacen con los Scouters, pero otros lo tienen implantado. Había podido conseguirlo con el explorador, lo cual agradeció porque sacar el chip habría sido un lío y medio. Necesitas tener un explorador cerca, a unos 3 metros. Si no lo haces o si te matan, deja de enviar la señal y comienza el conteo del hombre muerto. Se encogió de hombros. Es exactamente lo que parece. Una cuenta atrás. Básicamente tienes 24 horas para informar que no estás muerto. Si fracasas, empiezan todos los papeles. Por supuesto, eso no incluye cosas como el mensaje enviado para ir a tu última ubicación conocida, por eso deberíamos ponernos en marcha. Claro, dijo Senza, él y Nile elevándose en el aire. ¿Pero por qué quieres que el mensaje se difunda? ¿Así que Freezer sabe que alguien está matando a sus soldados? No, dijo Raditz y ahora su sonrisa era realmente oscura y salvaje. Quiero que su papá sepa que está perdiendo soldados. MC. Freezer frunció el ceño mientras flotaba por su nave, con los secuaces apresurándose a apartarse. Zarbon ha estado fuera demasiado tiempo, no quería creer que Zarbon estuviera muerto, sería tan tedioso si estuviera muerto, especialmente con Dodoria ausente. Vegeta aparentemente estaba desaparecido, según los últimos informes que había recibido, Nappa estaba muerto y Raditz estaba, bueno, eso no importaba, porque ese débil nunca llegaría a nada. Pero eso solo le dejaría con los Ginyu. Quizá pueda moverlos un poco, Ginyu es un tonto adulador, pero podría encajar en el lugar de Zarbon. Le gusta bastante el papeleo. Y quizá Recoome, intentó recordar cuál era Recoome, tenía recuerdos vagos de un hombre mayor, con el pelo rojo canoso, pero aún debería poder luchar, ¿no? Por supuesto que no debería haber tenido que lidiar con nada de eso, no habría tenido que hacerlo si Zarbon hubiera tenido la decencia de no estar muerto.
¿Por qué todo esto está saliendo tan mal? Freezer se quejó mentalmente mientras se dirigía a la habitación que había ordenado convertir en celda. Normalmente sus fuerzas no tomaban prisioneros, por eso aún no había nada listo para el prisionero que había causado todo esto. Pero Zarbon creía que podría haber una posibilidad de que tuvieran problemas y necesitara información, por lo que suplicó que el desgraciado siguiera con vida en lugar de eliminarlo. Freezer finalmente aceptó, y parece que fue una buena idea. Tendré que darle las gracias a Zarbon, sus pensamientos se desvanecieron. Suponiendo que siga vivo. Fue un emperador del universo conocido muy frustrado quien activó la puerta automática, su trono móvil flotando silenciosamente dentro mientras miraba al prisionero. La patética no ha mejorado, eso seguro, pensó Freezer con disgusto mientras miraba al namekiano que habían capturado. Era muy delgado, con la piel colgando sobre su figura demacrada, con los ojos hundidos y una boquita que parecía estar siempre funcionando. Estaba siempre balbuceando para sí mismo mientras se sujetaba la cabeza, balanceándose de un lado a otro. Bien, gusano, sé que te encontramos en manos de unos piratas sin modales, pero deberías saber que es un edicto apropiado inclinarse ante tu señor y amo. El namekiano simplemente siguió meciéndose de un lado a otro. Muy bien entonces, si no te apetece inclinarte ante mí, al menos puedes responder a mis preguntas. Quiero saber qué hay en este planeta que podría estar matando a mis hombres. ¿Qué amenazas hay aquí? ¿Qué peligros? La criatura patética siguió meciéndose de un lado a otro. Vamos, esta es tu casa, un hogar que aparentemente te abandonó. Puedes decírmelo, al fin y al cabo, te mantuve a salvo. Te liberó de esos piratas. Me lo debes todo. Así que, dime qué hay ahí fuera que tus hermanos han escondido que está matando a mis hombres. Y pronto. ¿Qué ha sido eso? Dijo Freezer, inclinándose hacia adelante. Era la primera vez que podía oír una sola palabra salir del patético agujero de ruido del patético namekiano. Y voy a morir pronto. Los ojos de Freezer se abrieron de par en par antes de que, en un arrebato de furia, señalara con un solo dedo al namekiano y disparara un fino rayo de energía directamente a través de su corazón. Se giró antes de que el cuerpo tocara el suelo. Pero, lo encontró, desconcertante, que el namekiano sonrió en su último instante. No importa, murmuró para sí mismo. Me encargaré yo mismo. Cuando lleguen los Ginyu, recogeré el resto de las esferas del dragón y entonces nada podrá detenerme. Nada. Se alejó flotando, no había nadie cerca para escuchar sus palabras.